Buenas noches, jóvenes. Mientras ingresan sus otros compañeros, empezamos nuestra clase. Hemos estado abordando los sujetos del derecho agrario. Por favor, recuerden que hemos hecho una descripción de cuáles son estos y una breve explicación sobre estos sujetos del derecho agrario. Uno de los últimos que abordamos son las cooperativas. Hablamos ya de las cooperativas, de igual manera hablamos de la empresa agraria, jóvenes. De manera muy general, creo que así hablado, podemos decir, también están en las empresas agrarias mercantiles, aquellas empresas que se constituyen a la luz del Código de Comercio, prácticamente en el marco del derecho mercantil. Sí, diga, por favor, Ana Gabriela, ¿tiene una pregunta? Sí, Ana. ¿Alguien pregunta, Ana? ¿No tenemos preguntas? Bien, no hay, jóvenes. Bien, vamos a continuar, decíamos. Por favor, si alguien pregunta, jóvenes, con mucho gusto, pues, pueden formular su pregunta. Todavía ahorita no hay diapositiva, jóvenes, por favor. Más las empresas agrarias mercantiles, especialmente las sociedades mercantiles. Podríamos mencionar, por ejemplo, la Fruit Company, la bananera, la compañía bananera, que está instalada, situada en el departamento de Izabal, jóvenes. Es una de estas compañías o empresas o sociedades que se dedican al tema de la agricultura, y aquí sabemos al aprovechamiento principalmente del banano, a la producción del banano. Se importa, se coloca el banano, una parte, realmente una parte, en el mercado nacional. Principalmente el banano se va al mercado internacional, al mercado extranjero. Entonces, estas empresas o estas sociedades mercantiles también son sujetos del derecho agrario, se llaman sociedades agrícolas, que se constituyen al tenor y a la luz del Código de Comercio, pues entran en estas relaciones agrarias de producción y son prácticamente, se constituyen a veces en patronos, se constituyen en el sujeto activo de una relación jurídica agraria, por ejemplo, un contrato de trabajo agrícola, jóvenes. Entonces ahí aparecen también como sujetos del derecho agrario. Y se relacionan, ahí sí que se ven inmersas en relaciones capitalistas de producción, especialmente en estas relaciones capitalistas de producción, jóvenes, razón por la cual también se habla de esta burguesía moderna o capitalista. No les interesa supeditar para sí o a su fuero a los trabajadores, tener dominio permanente sobre los trabajadores. Lo único que les interesa es fuerza de trabajo, mano de obra que vende su trabajo, que trabaja, produce, se le paga y ahí se acabó la relación y también se va, pues, no se queda en los mantos de las unidades de producción agrícola. En algunos casos se les da alguna instalación, pero normalmente son personas que llegan a trabajar a estas unidades de producción sin tener ninguna relación de permanencia o de sometimiento. Entonces hablamos de estas sociedades agrícolas inmersas en relaciones de producción capitalista, principalmente en el tema no solamente agrícola propiamente, sino que también en la actividad de la ganadería, entre otras. Sería finalmente, decía, los sujetos del derecho agrario. Pero antes de terminar esta unidad de nuestro programa, esta tercera unidad o el módulo 3 de nuestro programa, jóvenes, compartí con ustedes en Classroom el documento del profesor Ricardo Celedón. Y se refiere, ahora sí vamos a compartir acá, jóvenes, unas diapositivas sobre este tema del derecho agrario moderno, o bien historia del derecho agrario moderno.
Acá vamos a hacer referencia, jóvenes, al derecho agrario. Por favor, hago la introducción. Está en el documento, jóvenes, que va de la página 611 del documento que les compartí, por favor, va de la página 611 a la página 619, que se refiere precisamente a esta nueva rama del derecho, al derecho agrario autónomo, como una nueva rama del derecho, razón por la cual se habla de la historia del derecho agrario moderno. Este derecho agrario moderno, repito, el adjetivo moderno, jóvenes, se refiere, por favor, por cuestiones de ubicación, por favor, jóvenes, más por eso, ¿no? El derecho agrario, somos modernos desde esa perspectiva en cuanto a su ubicación histórica, porque dentro de la doctrina jurídica agraria también se habla de un derecho agrario tradicional. Un derecho agrario, llamémosle así como clásico, jóvenes, y vamos a ver ahora por qué el derecho agrario moderno, pero también les agrego, por favor, tal vez de entrada. Entonces, al decir derecho agrario moderno, nos estamos refiriendo a esta nueva ciencia jurídica que va a tener por objeto el estudio del derecho agrario, jóvenes, a esta ciencia del derecho, que va a estudiar a esta joven rama del derecho, a esta rama del derecho que se está separando del derecho civil y que se quiere constituir, y casi se ha logrado, como una rama del derecho autónomo. En tanto que cuando se habla de derecho agrario tradicional, estamos hablando de las leyes agrarias, de las normas jurídicas agrarias que ha regulado la tierra, especialmente el derecho de propiedad, jóvenes. Y alrededor de este derecho de propiedad surgieron algunas reglas, algunas normas, algunos derechos y algunas obligaciones de los sujetos de esas relaciones agrarias de producción. Pero esas normas jurídicas, esas leyes, están imbuidos de los principios y de los valores consagrados por el derecho civil. Es decir, que el derecho civil ha regulado esas conductas, ese comportamiento de las personas, y al entablar relación entre sí mediante una relación jurídica como sujetos pasivos o como sujetos activos, y habiendo nacido de esa relación jurídica derechos y obligaciones, se hizo al tenor de lo que dispone el derecho civil, el derecho madre, el derecho común. Razón por la cual los tratadistas del derecho agrario y la doctrina del derecho agrario, pues hace como esa separación histórica, repito, por razones meramente didácticas, anotamos la palabra moderno y la palabra tradicional, pero obviamente al hablar de este derecho agrario moderno, que es lo que vamos a ver aquí, es precisamente esta nueva ciencia del derecho que se encarga precisamente del derecho agrario, que va a ir estudiando, forjando, tanto en el tema sustantivo, material de este derecho, como también en la parte referente a la parte adjetiva o a la parte procesal de este derecho agrario. Así entramos a ver entonces acá. Está en su libro, por favor, está en ese documento, repito, está en ese documento que les compartí. En la página 611, perdón, y llegamos a la página 619, ya que después de la página 620 ya corresponde la parte procesal del derecho agrario, para complementar el sentido de un derecho agrario autónomo. Veremos entonces.
Razón por la cual se dice que hasta hace poco el derecho agrario, como disciplina jurídica, como el derecho agrario, jóvenes, a partir de una ciencia jurídica, de una disciplina jurídica, estamos hablando del derecho agrario, y que existe en forma autónoma, porque le decía, afirmándose con diferencias concretas que le distinguen del derecho civil y de las demás ramas del derecho. Ese derecho, como vamos a ver anterior, leyes agrarias, que se refieren precisamente al tema de la producción agrícola, van a estar orientadas esas normas jurídicas. Las actuaciones de los individuos, de las personas, sus actos van a estar bajo precisamente el peso del derecho civil. Van a estar circunscritos esos actos, esos comportamientos en el marco del derecho civil. Sin embargo, ahora vamos a ver, se quiere desprender precisamente de ese derecho civil, este derecho agrario, repito, como una ciencia, como una disciplina jurídica, obviamente con carácter autónomo. El origen del derecho agrario moderno se ubica en Italia, a finales del siglo XIX. Repito, jóvenes, por favor, el origen de este derecho agrario, o sea, de esa ciencia jurídica que va a analizar, que va a profundizar y va a sistematizar las normas jurídicas agrarias, en el derecho agrario surge en Italia. Ya no desde la perspectiva del derecho civil, ni bajo la orientación del derecho civil, sino que bajo la orientación y la perspectiva de este nuevo derecho, razón por la cual se habla del derecho moderno. Los dos límites que condicionan este derecho. Encontramos acá la época en la cual se resulta vigente, a partir de qué momento pues cobra vida. Eso es lo que interesa, digamos, en este estudio que estamos haciendo, en este enfoque, más que estudio, en este enfoque, jóvenes, y del estudio del profesor Ricardo Celedonzi. Luego ve la historicidad que le da sus características propias, define su existencia, o sea, la historia de ese derecho, cómo se fue desarrollando, cómo se fue evolucionando, y a partir de qué momento cobra vida en la sociedad o en las sociedades, en la sociedad, y luego el desarrollo de esa su historia, al tener rasgos propios, al tener ahí una presentación propia, jóvenes, en cuanto a aspecto material, sustantivo, pero también en cuanto a aspecto adjetivo procesal, y sus propias instituciones definen su existencia. El derecho agrario como fenómeno normativo, y el derecho agrario como fenómeno de normas, de reglas de conducta, y la ciencia que tiene como objeto el derecho agrario. Y es exactamente esto. Bueno, aquí surge una nueva ciencia, aparece una nueva ciencia jurídica que va a estudiar el derecho agrario, indicarnos qué es el derecho agrario, cuáles son sus contenidos, cuáles son sus institutos, cuáles son sus procesos. A eso se refiere, a diferencia de lo que pasaba por el derecho civil. Todo era del derecho civil. Se analizaba bajo la perspectiva del derecho civil. Se hacía investigaciones desde la perspectiva del derecho civil. Por ejemplo, el derecho de propiedad desde la perspectiva del derecho civil, como un derecho inherente a la persona, como un derecho de carácter absolutista, individualista, por ejemplo. Se tiene la propiedad y que se tenga, está el derecho civil ahí, y se produzca o no se produzca, sirva o no para la sociedad, por ejemplo, en el caso de la tierra, el derecho de propiedad de la tierra. Pero la perspectiva que surge ya aquí, jóvenes, al hablar, por ejemplo, de la propiedad, bajo la perspectiva de esta ciencia del derecho agrario, señala, por ejemplo, la propiedad, ¿para qué sirve? ¿Solo para tenerla inscrita en el registro de la propiedad? ¿O la tierra para qué sirve? Pues este derecho agrario nos indica esta perspectiva nueva de las relaciones jurídicas agrarias, nos dirá que debe ser para producir bienes satisfactores.
Es una concepción dinámica del movimiento en la sociedad que genera riqueza, producción para la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad, principalmente el tema de alimentos. Ya que sin alimento la sociedad probablemente no pueda vivir, Juan, vivirá 2, 3, 4 días, semanas, y no más allá de ese tiempo. A eso se refiere el derecho agrario como fenómeno normativo y la ciencia, que surge esta ciencia jurídica a estudiar ese derecho, ese conjunto de normas las va a ir clasificando, las va a ir unificando o las va a ir separando, las va a ir diferenciando o posiblemente buscándole sus semejanzas, sus diferencias, sus ventajas, desventajas. Ahí aparece la ciencia, razón por la cual se dice la ciencia que estudia el derecho agrario tiene su origen en las investigaciones realizadas en Italia a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX. Así encontramos Italia. Y en Italia aparecen precisamente los abogados, los juristas. Aquí aparece la escuela toscana. Entonces, en esta época, jóvenes, y razón por la cual se habla de, digamos, de la escuela toscana, los abogados empiezan a cuestionar estas leyes de carácter agrario, estas leyes que van regulando relaciones agrarias de producción, las relaciones que se dan en el campo, y empiezan a decir, bueno, estas son las características comunes de estas leyes. Entonces empiezan a formular planteamientos, incluso teóricos, acerca de estas nuevas normas que deben ser dinámicas, bueno, las normas sean de naturaleza económico-social. Las normas probablemente sean tutelares de los trabajadores del campo, pero aquí todavía hablamos, jóvenes, en el marco del sistema de producción social feudal, del modo de producción feudalista, donde encontramos los famosos, digamos, la separación de la sociedad o los estamentos en grados, los maestros, los aprendices, los siervos, los dueños de las tierras, los señores feudales. Encontramos una sociedad muy clasificada, digamos, muy estamentaria. Entonces, pero estos abogados, estos juristas jóvenes, abogados, empiezan a hacer esos cuestionamientos, empiezan repito, a buscar características comunes de estas normas que se van a separar, por ejemplo, de las normas comerciales, que sería, por ejemplo, el derecho de comercio o el derecho mercantil. Probablemente también con el derecho propiamente económico, por ejemplo, el derecho tributario, el derecho propiamente civil, el derecho de la tierra o a la tierra, el derecho a la propiedad, no desde el punto de vista dinámico. Entonces, estos abogados italianos, pues se les ubica en esta escuela toscana porque empiezan a formular estas normas, el estudio, el análisis de estas normas jurídicas desde una perspectiva distinta y casi diametralmente distinta y opuesta a los principios y valores del derecho civil. Por ejemplo, hemos visto acá dentro de la doctrina, jóvenes, uno de los principios fundamentales que se sustenta el derecho civil es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Y acá los abogados se dan cuenta que las partes en estas relaciones jurídicas del lago, pues dependen muchas veces de los trabajadores, especialmente de los campesinos, de los dueños de las tierras, los señores feudales. Y el Estado toma en consideración aquel principio de dejar hacer y dejar pasar, la no intervención del Estado. Y estos dicen, no es necesaria la intervención del Estado. Dado también que los campesinos jóvenes en estas relaciones feudales de producción se les consideraba relativamente capaces, tenían una capacidad jurídica relativa, se les consideraban como menores de edad, y los señores feudales tenían que representarlo inclusive ante las autoridades. Ese es el cuestionamiento que se tiene acá por parte de estos abogados de la escuela toscana. Pues tratan de ver una nueva ciencia
que pudiera encargarse de estas nuevas leyes de carácter agrario de naturaleza agraria. En tanto que la escuela napolitana, pues los abogados, los juristas que estudian el tema de la tierra o el bien público, lo hacen desde el punto de vista del derecho civil, imbuidos en los principios de los institutos y en los valores que consagra el derecho civil de la escuela napolitana. Así que cualquier relación que se entable en el agro, en el campo o en la geografía rústica, tiene que ser vista, fundada en el derecho civil y sus principios, sus valores, sus institutos. No hay para dónde. La visión clásica, precisamente, que se ha tenido, incluso histórica, desde los romanos, desde los griegos, así ha sido la historia del derecho agrario. Y esto es lo que veremos más adelante, lo que se conoce como el derecho agrario tradicional. Luego, jóvenes, acá estamos ante prácticamente o estamos inmersos todavía por este siglo, 1776, en las relaciones feudales de producción. Y recordemos la raigambre, la profundidad que tuvo este sistema en la sociedad, de tal manera que tuvo impacto en el campo, en las relaciones propiamente económicas, la concepción feudal, pero también en las instituciones públicas, digamos, en la iglesia. La iglesia, pues, tenía en cuenta de que había campesinos que tenían que estar supeditados por falta de conocimiento, etcétera, a sus señores. La misma escuela, jóvenes, el famoso derecho de pernada, por ejemplo, que era consagrado, el señor feudal, pues tenía derecho de acostarse primero con la señora que se iba a casar, antes pues de su marido, del contrayente. Era tan natural, tan normal. Tuvo impacto en la filosofía, en la moral, en la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo modo de producción se arraiga en la sociedad y también en las instituciones sociales, en las instituciones académicas de la sociedad. Pero sin embargo estamos en los albores ya, 1776, por me recuerden, 1789, estamos en los albores del surgimiento de la Revolución Francesa. Y cuando surge la escuela de la Revolución Francesa, jóvenes, acá pues impulsa un nuevo modo de producción, el modo de producción capitalista. Y el modo de producción capitalista es un tanto fuerte, con una visión dinámica de la sociedad, jóvenes, pero también más que dinámica, jóvenes, con una visión basadas en principios, por ejemplo, el principio de la libertad, que va a desarticular la sociedad feudal, porque en la sociedad feudal todavía había dominio sobre las gentes, pero acá el capitalismo va a impulsar la libertad de todos los hombres, la proclamación de la libertad, la igualdad de todos los seres humanos en la sociedad y la fraternidad de los seres humanos en la sociedad. Nadie es más, nadie es menos en la sociedad. Y deben haber relaciones fraternas entre los seres humanos. Y principalmente, jóvenes, libres. Nadie debe estar sometido a nadie. Esa es la proclama de esta nueva forma de sociedad. De una u otra manera va a impactar, como vamos a ver acá, en el marco del derecho civil. Porque también recordemos acá, estamos hablando antes de esta Revolución Francesa, jóvenes, de la famosa revolución, el surgimiento del capitalismo. Todavía aparece antes de esta revolución Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte formuló el famoso Código de Napoleón, que era prácticamente el Código Civil, no solamente para Francia, sino que también tuvo impacto en Italia, razón por la cual ya la escuela napolitana, jóvenes,
prácticamente neutralizó y dejó sin efecto las ideas que empezaban a surgir de los abogados, de los jurisconsultos de la escuela toscana, porque entonces se impone el Código Napoleón, imbuido, prácticamente casi era el derecho civil, el Código Civil. Para Italia, de igual manera para España, Napoleón llegó a España con su famoso código, impuso su código, incluso aquí todavía hubo presencia del código de Napoleón en nuestra tierra, jóvenes, están lejano, pero entonces viene esto, imbuido pues de esto, pero al surgir el modo de producción capitalista, especialmente la Revolución Francesa, jóvenes, cambia ese pensamiento. Repito, no solamente las relaciones materiales de los hombres en la sociedad para producir sus bienes satisfactorios, sino que también todo su andamiaje intelectual, su andamiaje académico, sus ideas, su pensamiento, en relación a la coexistencia en la sociedad, en una sociedad, llamémosle moderna, en una sociedad honesta, capitalista, burgués, donde se proclama la libertad, la igualdad y la fraternidad entre los hombres. Razón por la cual acá en el documento tenemos los factores que permiten el nacimiento de ese derecho agrario que estamos enfocando. Llamémosle otra vez, jóvenes, por favor, moderno. Pongámosle el adjetivo moderno, pero por las razones ya explicadas. Factores que permiten el nacimiento de este derecho agrario. El capitalismo, la ruptura del derecho privado y la evolución del esquema jurídico constitucional. El autor nos menciona estos tres factores, jóvenes, esos tres elementos. El capitalismo como sistema social, la ruptura del derecho privado, vamos a ver en qué consiste, y la evolución del esquema jurídico constitucional. México va a jugar un papel importantísimo en esta evolución del esquema jurídico constitucional para el surgimiento de este derecho agrario, la ciencia jurídica, esta nueva ciencia jurídica que tiene por objeto nuestra disciplina. Así se dice el capitalismo, introduce la categoría de la tierra como objeto de producción, jóvenes. Esto ya lo vimos en los primeros días de nuestra clase. El objeto de producción, el objeto de trabajo, también decimos, ¿no? Está instrumento propiamente, la maquinaria, pero aquí va más como objeto de trabajo. Entonces tenemos la tierra como algo desde esa perspectiva, digamos, jóvenes, de la producción, algo que tiene que, de cambio, de aprovechamiento para producción de riqueza, no solamente la tierra que esté abandonada, lo que hoy llaman en la ley las tierras ociosas, no, la tierra que hay que producir, la tierra como objeto de producción, el trabajo de los hombres, la fuerza del trabajo y el capital. Aunados estos elementos, ¿vale? Vienen los fenómenos económicos que permiten precisamente el progreso o la evolución de una formación económico-social, o la evolución, el progreso, la evolución de una sociedad. No es posible que ese objeto de trabajo, la tierra, y los hombres están ahí, y en cantidad, hay cantidad de tierra, hay cantidad de trabajadores, probablemente poco capital, y la gente se muere de hambre. Y esa es la perspectiva del capitalismo, aprovechar al máximo posible el objeto de trabajo, la fuerza de trabajo y el capital, para generar, como se indica acá, por favor, relaciones sociales de producción determinadas que condicionan el proceso social, pero también el proceso político, el proceso espiritual de la sociedad. Van a cambiar también la concepción acerca de sus instituciones, del progreso social, del progreso y la evolución de la sociedad, como se indica, marcando el progreso de la formación económica. Esto también es importante para el surgimiento de una nueva, para tener una nueva perspectiva acerca de la tierra, especialmente se habla del derecho a la tierra, el derecho de propiedad, jóvenes, no desde el punto de vista absolutista. Ahí está, aunque sean
miles o cientos de caballerías de terreno, pero ahí están y no se tocan. Sí, pero son tierras ociosas, sí hay que hacerlas trabajar, no. El capitalismo introduce esta nueva idea. Se debe aprovechar al máximo posible para que las sociedades progresen. Importante fue la legislación en materia comercial y económica. Entonces, el capitalismo impulsó una fuerte legislación comercial y económica, ya no desde la perspectiva del derecho civil, sino que los hombres que comercian los productos, fuesen estos agrícolas, en la sociedad. Y empezó una nueva regulación, sobre todo comercial y económica, no tanto agraria, sino que la perspectiva, la legislación era de carácter comercial, dinámico, de movimiento rápido, luego también de carácter económico, relaciones de producción, y empieza acá la economía a concebir la producción, distribución, consumo, no tanto agrario, digamos, pero y ahí viene el otro elemento, dice, es el fundamento de la ruptura de la unidad del derecho privado. A esto, jóvenes, veamos acá, por favor, disculpen. Esto, la ruptura del derecho privado. ¿Por qué se habla de una ruptura del derecho privado como factor importante para el surgimiento de esta nueva disciplina jurídica, de esta nueva ciencia jurídica? Esta ciencia del derecho que se va a encargar del derecho agrario, como se indica acá, jóvenes, el fundamento de la ruptura de la unidad del derecho privado sucede porque el Código de Napoleón, hemos indicado ya, especialmente en Francia, decíamos, pero que va a tener incidencia en otros países, especialmente los cercanos, Italia y España, resolvía el derecho de la tierra en el derecho civil. Decíamos, todo problema, todo asunto relacionado, todo vínculo jurídico que se entabló, se generó, se nació en las relaciones de producción de la tierra, tenencia de la tierra, todo se resolvía bajo el derecho civil. Ahora la perspectiva absolutista, intocable, casi también concepción divina del derecho de propiedad. En el derecho de la propiedad, con el problema de que en materia comercial aparece en categoría de unidad y actividad, manteniéndose la tierra en la esfera de la voluntad del individuo. Entonces, lo que indicábamos acá, jóvenes, se dice, bueno, ya no la resolución de esos problemas en el marco del derecho civil, bajo la orientación del derecho civil, bajo la orientación del derecho privado. Recordemos, jóvenes, también acá empiezan a surgir tribunales fuera del derecho civil, con una nueva perspectiva, por ejemplo, el derecho comercial, e incluso la participación del Estado. Ya no es aquel principio que se tenía antes de la Revolución Francesa, el dejar hacer y dejar pasar. El Estado simple y sencillamente era guardián de la sociedad, pero no intervenía. En tanto que en el marco del capitalismo el Estado tiene un papel importante que jugar en el impulso y desarrollo de las relaciones comerciales de la sociedad, de las relaciones económicas. Y razón por la cual se indica, jóvenes, acá hay una ruptura pues, de ese derecho, de la unidad del derecho privado. Entonces, me permite un momentito, por favor. Luego tenemos, asimismo, importante fue la legislación, jóvenes, en materia comercial y económica. El Código Napoleónico agrupó en reglas propias del comercio marítimo y terrestre en un solo cuerpo legal. Con ello el derecho mercantil dejó de ser un derecho subjetivo. Es decir, como se indica acá, cada quien lo entendía y hacía a su manera. Es mi derecho, el derecho subjetivo. Pero recordemos siempre, el derecho subjetivo, jóvenes, se desprende del derecho objetivo. Si no hay derecho objetivo, no hay derecho subjetivo. Eso así lo entendemos. Si no hay derecho objetivo, no hay derecho subjetivo. Si no permite el derecho, el divorcio, como sucedía en Argentina hace unos cuantos años, obviamente no se tenía el derecho subjetivo de divorciarse. Entonces tenemos acá que el derecho objetivo, pues, perdón la expresión, arranca, se desprende del derecho objetivo.
Por eso se dice, con ello el derecho mercantil dejó de ser un derecho subjetivo ya con esta regulación marítimo terrestre y se plasmó en la ley por escrito de la individualidad de la propiedad. También estas relaciones que se dan en esta nueva sociedad capitalista, se eliminó la sociedad de estamentos, los maestros, los aprendices, los siervos, los señores feudales, los privilegios jurídicos de los estamentos. Se recordarán, jóvenes, cuando estudiábamos acá el derecho feudal. Por ejemplo, uno de los privilegios que se daba en el derecho feudal es el famoso derecho de pernada. El señor feudal, antes de casarse su siervo con la sierva, según este derecho de pernada, el señor feudal tenía derecho de acostarse primero con la contrayente. Entonces, esto se fue eliminando bajo ese principio, jóvenes. Todos los hombres son iguales. Todas las mujeres son iguales. La fraternidad entre los seres humanos, entre las personas. Y también, jóvenes, la libertad es siempre importantísima. Se eliminaron, pues, esos estamentos. Aparece la Revolución Francesa en 1789. Luego el Código Civil francés fue publicado en la fecha. Y a partir de esto empieza un movimiento respecto a nuestra disciplina, que es lo que nos interesa, aparte pues de estos elementos que se dan en la sociedad jóvenes, de estos otros movimientos o fenómenos, pero a partir precisamente de esto, en Italia, vamos a empezar por Italia, jóvenes, Europa, vamos a ver algunos países. En Italia se empieza a estudiar con mayor profundidad doctrinaria en el tratamiento del derecho civil, bajo ya las relaciones capitalistas de producción y esta nueva perspectiva que se da en la sociedad, más o menos como se dio en este tiempo, 1776, jóvenes, bajo la escuela o en torno a la escuela toscana, tratar de separar el derecho de la tierra, el trabajo de la tierra, las relaciones agrarias del derecho civil, que al final pues ya no se pudo hacer nada. Sin embargo, en Italia empieza nuevamente, pero ahora con mayor profundidad, con mayor libertad, la profundidad doctrinaria del tratamiento de esta nueva ciencia joven. Una nueva ciencia jurídica, obviamente, que va a tener por objeto el estudio del derecho agrario, tanto en su parte sustantiva, es decir, material, como en la parte adjetiva procesal. Tenemos ya una doctrina importante al respecto, y uno de los aportadores, incluso se considera como uno de los padres del derecho agrario moderno, es Gian Gastone Bola, italiano. Fue uno de los impulsores, de los tratadistas, de los estudiosos jóvenes de esta nueva disciplina. En 1922, gracias a Gian Gastone Bola, aparece la revista de Derecho Agrario. Y hemos visto, y aparece en esa revista discusiones agrarias, y hemos visto, jóvenes, en las sociedades, en los países donde aparece una revista, es como un documento especializado. Por favor, jóvenes, me apaga. ¿Alguien tiene su... Por favor, jóvenes, ¿alguien tiene su... Vamos a ver. Su micrófono, por favor, apague su micrófono, compañero. Gracias. Gracias, compañero. Tenemos, jóvenes, le decía, una revista es un documento importante. Y esta revista normalmente es especializada y trata temas muy particulares, muy especiales, jóvenes. Por ejemplo, en el caso del derecho agrario, han habido revistas de derecho penal donde concurren opiniones, participación de los penalistas, por ejemplo. Puede ser de Guatemala o de varias partes del mundo donde aportan sus ideas y sus mejores ideas, actualizadas ideas. Y así aparece la revista de Derecho Agrario. También podríamos decir lo que sucede con los médicos. Al tener una revista médica, jóvenes, ahí
aparecen las opiniones especializadas, serias, de científicos en estas revistas. Pues esto sucede en 1922 con el aparecimiento de esta revista de Derecho Agrario, y los juristas, no solamente de Italia, y especialmente de Italia, generan una discusión doctrinaria respecto a la separación del derecho agrario del derecho civil y la posibilidad de que se convierta en una ciencia autónoma, en una rama jurídica autónoma. En 1922 aparece la primera cátedra de Derecho Agrario en la Universidad de Pisa, Italia. El maestro es Giangastone Bola, es el catedrático de esta primera cátedra. Y se van a abrir espacio doctrinario, académico, precisamente en esta universidad. Empieza una discusión mayor, repito, acerca de la posibilidad de separar el derecho agrario del derecho civil, el estudio, todo, incluso con una rama del derecho humano. Habla el documento, se revela el documento de algunas etapas, el debate doctrinario sobre la autonomía del derecho agrario, esta fecha, aportaciones de distintos autores sobre el tema, el tratamiento monolítico del derecho privado. Acá se habla sobre el derecho privado, qué es el derecho privado, en qué se sustenta el derecho privado, para hacer, digamos, pues, la separación, la diferencia entre esta rama del derecho. ¿Estará en el derecho privado? ¿Se ubicará en el derecho privado? ¿Formará parte del derecho privado? Pero ya fuera del derecho civil, porque ya se trata del derecho civil. Luego, en una cuarta etapa, se formulan normas de reforma agraria. Ya se empieza a, prácticamente, por decir así, jóvenes, a trastocar el derecho de propiedad. La reforma agraria es eso. Ya se empieza a abordar el tema del cambio de la tenencia de la tierra, la modificación de la tenencia de la tierra, en el marco del derecho agrario. Por eso decíamos, si estudiamos derecho agrario y no vemos en ese estudio de reforma agraria, no, casi no hemos estudiado derecho agrario, ¿no? O no hemos estudiado derecho agrario. Luego aparece el derecho a la nueva contratación agraria. En este marco también aparece la empresa agraria, considerar a los campesinos como empresarios para que puedan ser sujetos de crédito a través de la organización, organizándolos, otorgándoles personalidad jurídica, para que puedan ejercer derechos y contraer obligaciones. Y esto en el marco de esta autonomía del derecho agrario. Pues la cuarta y lamentable pues, proceso de vida hacia jóvenes, la muerte de Giangastone Bola. Pero después de esa gran discusión, después de estas grandes aportaciones de los estudiosos italianos, aparece una nueva figura muy importante que todavía está presente, el profesor Antonio Carrozza. Antonio Carrozza. Y Antonio Carrozza, jóvenes, tiene una gran aportación, escribe un libro y varios ahora sobre la teoría de la agrariedad en el marco del derecho agrario autónomo, el derecho agrario ya separado del derecho civil. Aparece esta teoría referente a la parte, decíamos, el contenido del derecho agrario, la parte sustantiva material, los sujetos del derecho agrario, las relaciones agrarias de producción, lo que hemos visto en la primera parte de nuestro programa acá, pero también se formula los procesos agrarios. ¿Quiénes deben resolver los temas y los problemas, la problemática agraria? Obviamente los tribunales, el Estado. El Estado no puede ser ajeno a esa realidad, a esa problemática agraria, y se recomienda la formulación o la creación de tribunales agrarios, la jurisdicción agraria, hablando ya de la teoría de la agrariedad. Vamos a pasar ahora a España, a tiempo, España, jóvenes, siempre en este marco de la posibilidad de que surja un derecho agrario fuera del ámbito del derecho civil, es decir, un derecho agrario autónomo. Por eso se habla del derecho agrario moderno, pero el derecho agrario autónomo, en esas dos partes importantes.
autónomo desde su perspectiva o desde la perspectiva sustantiva, pero también desde su o desde la perspectiva procesal agraria. Se promulgaron nuevas leyes en España en 1889, inspiradas en principios de orden social. Recordemos, acá ya estamos en una sociedad capitalista, donde también se ve la problemática que viene generando el capitalismo, trabajar 12 horas, algunos trabajadores hasta 18 horas. Entonces, aparecen estas leyes de orden social, jóvenes, para tratar de ordenar precisamente esas relaciones en la sociedad y que también el hombre que trabaja, la mujer que trabaja, pudiera tener un periodo de descanso razonable para la recuperación de sus energías gastadas en el proceso productivo. En 1931, en el campo notarial, se sostenía la independencia legislativa y doctrinal del derecho agrario, de esta nueva ciencia jurídica, especialmente el derecho agrario, con respecto al tronco común del derecho civil, aportando precisamente los institutos del derecho agrario, cuáles son, en qué consisten, y que realmente pues, se separan del derecho civil. Uno de los enfoques importantes, le decía, en relación al derecho de propiedad, el derecho de propiedad debe ser la propiedad para bien de la sociedad, para que la sociedad produzca, para que la sociedad coma, y principalmente en la agricultura, jóvenes, y también en la ganadería, pero especialmente en la agricultura, la producción de alimentos. Entonces, ahí es donde se hace esta perspectiva, ya no desde la perspectiva absolutista, simple y sencillamente tener ahí la propiedad, aun cuando esté en ocio. No, es un poco la perspectiva que se tiene acá, por eso se habla de la independencia legislativa, pero especialmente doctrinal en muchas disciplinas. En 1950 aparecen varios autores españoles, entre ellos Federico de Castro y Bravo, Manuel María Zulueta, agrarista. Uno de los más destacados, y pues su libro para nosotros ha sido muy útil, jóvenes, es Alberto Mallarín Marcial, y su libro Derecho Agrario. Y se refiere a la formulación de una nueva disciplina jurídica, el planteamiento de una nueva disciplina jurídica, que responda a las necesidades de la sociedad, que responda precisamente a ese requerimiento de las sociedades para poder desarrollarse desde la perspectiva económica y social, especialmente en el área rural, en la topografía rural. Repito, Alberto Mallarín Marcial es muy interesante libro que nos presenta el libro de Derecho Agrario, desde esta perspectiva de independencia legislativa nacional, y también como un derecho autónomo, ¿no? También está Agustín Luna Serrano, Juan José Sáenz Jarque, José Luis de los Mozos. Aquí no se habla de una escuela en España como en Italia, la escuela toscana, decíamos jóvenes, sino que básicamente pues, se van a identificar por sus aportaciones personales. Es razón por la cual se dice no hay una escuela española al respecto. Sin embargo, en España, a raíz de estas aportaciones, el interés de estos autores, de estos tratadistas del derecho agrario, constituyen la Asociación Española del Derecho Agrario, una aportación muy importante para la realización de intercambio de ideas respecto al derecho agrario con los de España, pero también con los italianos. Es bien importante, joven. Luego pasamos a Francia, poco desarrollado, pues yo creo que es un poco comprensible, porque aún fuerte ha sido, a pesar de su modo de producción capitalista, donde surge la Revolución Francesa, fuerte todavía la presencia del Código Napoleónico en Francia. Pasamos a Alemania. En Alemania pues se ha dado un movimiento doctrinario agrarista importante, razón por la cual en uno de los pueblos de Alemania se fundó el Instituto de Estudios de Derecho de la Tierra en la Universidad Göttingen, importante, jóvenes, para el estudio académico, incluso para el estudio científico, ya en los marcos de la ciencia, con métodos, con técnicas, de manera sistemática, estudiar el derecho agrario. Creo que acá se habla del derecho de la tierra, instituto muy importante para el intercambio, no solamente entre sus miembros, sino que también con otros países. Trasladándonos a América Latina, también vamos a ver un movimiento en América. Principalmente se menciona el caso de México.
para la producción agrícola, para regular la manera de producir en el campo, la forma de producción agrícola. Les decía, jóvenes, que en México, después de la Revolución Mexicana, que ocurre en el año 1918, aproximadamente 19, México con esa revolución va a constitucionalizar el tema de la tierra en función social, en función de la sociedad. La tierra debe estar para servir a la sociedad, para dar de comer a la sociedad, para dar trabajo, para dar producción, especialmente el alimento, ya sea proveniente de la agricultura o proveniente de la ganadería. Y se traslada esa idea, ese principio fundamental en la Constitución mexicana. Después de México siguió la República de Weimar de Alemania, más o menos por 1940, después de México, jóvenes. Tenemos entonces México, tiene esa aportación muy importante, razón por la cual se indica en el documento el país con mayor adelanto legislativo agrario del continente. Probablemente no ha resuelto su problema, pero en materia agraria ha hecho una aportación significativa en el tema agrario con vistas, quizás no conscientemente, si queremos jóvenes, pero con vista a la formulación de una ciencia jurídica que tenga por objeto el derecho agrario. Se dice inspirador México de una doctrina de reconocida autoridad científica en toda América Latina, pero también en Europa, jóvenes, y ahí aparece el profesor de quien hemos hablado ya en reiteradas ocasiones y que menciona el profesor Mario Vinicio Castañeda Paz en su documento, Lucio Mendieta y Núñez. En 1923 publica El problema agrario en México, un documento con miras precisamente al fortalecimiento del derecho agrario. No se menciona acá, pero también tenemos a la profesora Marta, también de que ya hemos estudiado en la parte del contenido del derecho agrario, Marta Chávez de Velázquez, hace sus aportaciones importantes respecto al contenido del derecho agrario como una ciencia jurídica autónoma. El derecho agrario como autónomo, jóvenes, la profesora Chávez, importante. Recuerde, por ejemplo, se refiere al crédito agrícola como contenido del derecho agrario, al seguro agrícola, pero también se refiere al tema de la salud, de higiene de la población rural, del campo especialmente, de los trabajadores del campo. En Argentina también vimos ya, cuando hablamos de las definiciones del derecho agrario, a Raúl Mugaburu. En 1933 hace su participación Raúl Mugaburu desde la perspectiva del derecho agrario, profesor de derecho agrario. Luego aparece Antonio Vivanco con su obra Teoría del Derecho Agrario, con vistas a reforzar la idea del derecho agrario autónomo. Teoría del derecho agrario abarca la parte sustantiva y la parte procesal del derecho agrario para hablar precisamente del derecho agrario autónomo. Una parte de la doctrina argentina se esfuerza en variar la concepción tradicional del derecho agrario al concebirlo como el derecho de los recursos naturales, es decir, ya no como el derecho de propiedad, el derecho de propiedad, explotación, aprovechamiento de la tierra, ahí ya no habla sino que de los recursos naturales. Es una visión un poquito apartada, porque los recursos naturales, recordemos, hay recursos naturales renovables y no renovables, pero ya no descansa la visión del derecho desde esa perspectiva de otros autores, no así de Vivanco, de otros autores argentinos, únicamente abordar el tema de los recursos naturales, sino propiamente el derecho de propiedad. En Venezuela da nacimiento al derecho agrario en 1960. Tenemos la obra de Vicente Casanova sobre la reforma agraria venezolana en 1972. Este autor sigue la tesis acerca del derecho agrario como derecho de recursos naturales, pero hace importantes aportaciones sobre el tema del derecho agrario, jóvenes, y su constitución como derecho autónomo. En Brasil tenemos la autonomía legislativa, se insiste, se toma en cuenta de que el derecho agrario debe ser normas emitidas precisamente
por el Congreso respectivo o el organismo legislativo, pero no ya dependiendo del derecho civil, sino que normas que formen parte del derecho agrario. Así tenemos autores que abordan este tema desde 1964, Joaquín Luis Osorio, Francisco Malta Cardoso, y el concepto de derecho agrario que tiene su fundamento o se funda en el derecho de propiedad y no en recursos naturales como los del argentino, una parte de Venezuela, sino que en el derecho de propiedad, así digamos la visión clásica que se ha tenido del derecho agrario. Y también aparece Fernando Pereira Sodero y su obra Derecho Agrario y Reforma Agraria. Más o menos aborda los contenidos que aborda nuestro profesor Mario Vinicio Castañeda a La Paz en su libro Derecho Agrario y Reforma Agraria, importante desde la perspectiva del Brasil. En el Perú también hay un movimiento agrarista, profesionales del derecho, abogados, también algunos estudiosos de derecho agrario, pues consultos a partir de 1969, que indica que se permite una ley de reforma agraria en el Perú. Uno de los sobresalientes que tenemos acá, de los autores sobresalientes, de los tratadistas y también profesor docente de derecho agrario, está Guillermo Figallo Andriansen. En el Perú fundó el Instituto Peruano de Derecho Agrario, con la idea de que este instituto pudiera elaborar documentos, que les llaman cuadernos agrarios, documentos, textos, relacionados con la jurisprudencia que han emitido los tribunales agrarios, para orientar precisamente a otros profesionales del derecho, a jueces, a catedráticos, a estudiantes. Guillermo Figallo Andriansen también es catedrático en universidades peruanas, tanto en la Universidad Nacional como en algunas universidades privadas. Es decir, el movimiento alrededor del derecho agrario autónomo también se da en el Perú, al igual que en los otros países que hemos visto. Otro país importante es Costa Rica. Creo que es uno de los países a nivel de América que ha tenido, de América, Latinoamérica, de Latinoamérica, no así los Estados Unidos, pero a nivel de Latinoamérica, jóvenes, que ha tenido mayor aportación en el tema del derecho agrario como una rama del derecho autónomo. Y la ciencia jurídica que estudia, que tiene por objeto el derecho agrario, lo que hemos llamado derecho agrario moderno. Se constituyó la Asociación del Derecho Agrario Costarricense para profundizar ese estudio, para hacer aportaciones, para hacer discusiones, para estudiar las leyes que se ubican en el marco de este nuevo derecho. Uno de los importantes, uno de los grandes aportadores, al igual que en Italia hoy jóvenes, el profesor Antonio Carrozza. En Costa Rica está Ricardo Celedón. El profesor Ricardo Celedón, el doctor Ricardo Celedón, ha dedicado parte de su vida como agrarista, como profesor, como científico en la materia, en las ciencias jurídicas agrarias. El profesor Ricardo Celedón, muy importante su aportación con esto. También les decía, tuvimos la oportunidad de tenerlo acá en Guatemala cuando la Universidad de San Carlos promovió un evento sobre el derecho agrario. Y al igual que el profesor Antonio Carrozza, que estuvo en Guatemala, el profesor Ricardo Celedón, platicando sobre estos temas. También está Ricardo Barahona, otro abogado agrarista. Estos dos y otros colegas suyos, ellos constituyeron la Fundación del Derecho Agrario Internacional en 1982, que incluye Europa y América Latina. Pero ¿cuál era la idea fundamental de esta Fundación del Derecho Agrario Internacional? Para que hubiera un intercambio académico obviamente a partir también de la práctica de estos países jóvenes, entre América Latina y Europa, especialmente italianos y los españoles, algunos alemanes, un poco, franceses muy pocos, pero
especialmente italianos, jóvenes españoles y alemanes, que era la idea y se podía también incluir a otros países. Esta fundación abordaba el tema de la docencia y de la investigación del derecho agrario para ir enriqueciéndolo cada vez más y lograr su autonomía. Uno de los libros que tenemos de esta fundación es Temas de Derecho Agrario Europeo y Latinoamericano, interesante. Tenemos este documento en internet, si pudieran accesarlo, en el tema de Derecho Agrario Europeo y Latinoamericano. Asimismo, Costa Rica, gracias al esfuerzo de estos estudiosos del derecho agrario, en 1983, la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, jóvenes, implementó el sistema de estudios de posgrado en Derecho Agrario. En Costa Rica se puede estudiar maestría en Derecho Agrario y doctorado en Derecho Agrario. Creo que también es una aportación bien importante, porque ya hay especialistas en el tema, en la materia, para la consolidación del derecho agrario como una rama independiente o autónoma, propiamente autónoma, del derecho civil. Y agregando finalmente, jóvenes, en este marco de la historia del derecho agrario, les decía más por razones pedagógicas, se ha agregado el apellido moderno, pero también tenemos los esfuerzos en Guatemala del licenciado Guillermo Pascal Camus, que ha estudiado la problemática agraria. Hay varios jóvenes, más adelante vamos a tener un documento también, pero que no tenemos el nombre de aquel, un autor guatemalteco, Alfonso Batres, es otro agrarista, hay varios, pero entre otros, perdón, como el profesor no lo mencionamos acá, Alfonso Batres, abogado, economista, ha tenido grandes aportaciones sobre el estudio de la problemática agraria de nuestro país, Guillermo Pascal, el profesor César Augusto Toledo Peñate, fue profesor del curso de Derecho Agrario en nuestra facultad, ha escrito sobre este tema, de igual manera profesor del curso de Derecho Agrario de nuestra facultad, el licenciado René de Jones Lotter, en paz descanse, ¿no? En el libro del amarillo que hemos marcado, en el libro Reforma Agraria, Derecho Agrario, cualquiera sea su presentación, aparece un anexo de un documento, aparece como anexo un documento de René de Jones López, en ese libro, jóvenes, sobre un análisis acerca de la problemática agraria a partir del decreto 1551, de lo que se ha llamado la Contrarreforma Agraria. Importante, ha habido aportación de él, y luego pues otro de los entregados a este tema, el profesor, el licenciado Mario Benicio Castañeda Paz, también sobre el tema del derecho agrario, como una rama nueva, como una rama joven del derecho que busca su autonomía. Sin embargo, quisiera decir, y casi terminando con esto, quisiera decir que hasta ahora pues se ha abordado, se ha tratado creo que con rigor científico por parte de estos autores, de estos tratadistas, de estos especialistas, la posibilidad de la constitución, que de hecho es así, de una nueva rama del derecho, autónoma, fuera de los alcances, por decir así, del derecho civil, como veíamos acá, obviamente, el derecho civil, bajo los principios, las orientaciones, los valores y los institutos del derecho civil. El nacimiento de esta nueva rama jurídica, de esta ciencia que tiene por objeto el estudio del derecho agrario, se ha ido logrando, se ha ido consolidando en el tema, en el caso de Guatemala, por terminar, en el caso de Guatemala, principalmente en el tema sustantivo, en el tema material. En el tema procesal estamos un poquito todavía, falta por aportar, y también pues en Guatemala no tenemos jurisdicción agraria, no hay tribunales agrarios. Cualquier problema de carácter agrario se resuelve en tribunales de derecho común, en tribunales civiles, y bajo los principios, bajo las orientaciones, bajo las directrices del jus civile en nuestro país.
que ha habido una aspiración en Guatemala, en intentos de crear la jurisdicción agraria. Sin embargo, hasta ahora pues, no tenemos, pero eso no implica que no tengamos un derecho agrario autónomo. Esto es todo el día de hoy, jóvenes, en relación a la historia del derecho agrario. Sabemos que es un derecho agrario que es autónomo. Para la próxima clase, entramos a ver ya la ley del Fondo de Tierras. Así que, por favor, aquí la ley del Fondo de Tierras, trabajar en Internet, o bien les vamos a convertir la ley en Classroom, la ley del Fondo de Tierras. Llegamos hasta acá. Muchas gracias, o si hubiese alguna pregunta. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, José. Buenas noches, Sandra. Feliz noche, Lic.